Hola, bienvenidos a Ventrue, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? Joder, lo que me ha crecido el pelo, me cago en la leche. En Japón crece el pelo con la reactividad de Fukushima, como podéis ver. Joder, vaya pelos. Bueno, hablando de reactividad de Fukushima, os voy a contar una historieta que me sucedió aquí el otro día. Y como es la primera vez que me pasa, pues os lo voy a contar. Como habéis visto en el título del vídeo, haciendo un poquito ahí de clickbait, es una experiencia con el primer terremoto que hubo, aunque bueno, luego después, como ya os contaré, me dijeron que no era un terremoto, que era un corrimiento de tierras, un seísmo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues estaba yo una buena mañana y de repente estaba estudiando y empezó a sonar el móvil con un sonido que no había escuchado nunca, y resulta que era una voz hablando en japonés, aparte de un sonido estridente. Y yo, como un loco, buscando el móvil, ¿dónde está el móvil? Le cojo asustado y pone aviso de emergencia. Era todo en japonés y yo no sabía qué tipo de emergencia era. Entonces, bueno, me podía hacer una idea que era un terremoto, pero claro, yo no notaba nada, nada se movía y yo, pues nada. Total, que le hago una captura de pantalla para ponerlo en Google Translator y pone que es un terremoto, efectivamente. Y la cosa es que ponía que iba a haber meneitos, ¿no? Total, que me quedé así escuchando a ver si alguno de mi piso se movía y tal, y nadie se movía, no noté nada. Ya me puse un poco ahí a mirar por internet y había habido un seísmo un poco al norte de Tokio, de 4,7 me parece. Y nada, no pasó nada. Así que bueno, ahí quedó un poco la cosa. Total, que avanzó el día. Nadie notó nada del seísmo, así preguntando por los grupos de WhatsApp, Line, WeChat, porque aquí tengo 7 clientes de mensajería y en algunos, es triste, tengo 2 amigos. Y nada, ya llegó la noche, un viernes tranquilo, no hicimos nada ahí, ni en el piso, ni quedé con los amigos, ni nada. Y estaba viendo una serie y a esto de la 1 de la mañana o así, de repente noto que empieza a temblar todo, pero que de una manera que no daba crédito, porque además tengo un espejo delante, a los pies de la cama, y se veía cómo se movía el espejo. Me puse de pie, vi que se movía la lámpara, dije, joder, digo, bueno, no se cae nada, pero estaba temblando todo, que flipas, y nunca me había ocurrido. Y la verdad es que no sentí miedo, sentí algo así como curiosidad, desconcierto, y pensaba, pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a estar todo el tiempo? Mira, creo que van a enseñar el vídeo unos compis. Y luego, pues nada, salí ahí a la cocina a ver si veía algún compañero del piso. Nadie había dicho nada. Me puse a escribir ahí por los grupos y sí que dijeron que había sido el más fuerte que habían sentido algunos de que llegaban aquí, que es normal en Tokio. Y bueno, y luego yo ya, pues hablando igual con una amiga que me escribió para explicarme un poco la diferencia entre terremoto y seísmo, lo que es la terminología. Ella es de Colombia y bueno, de aquí un saludo para Colombia, y dice que están muy habituados al tema de corrimientos de tierra, seísmos y terremotos, y que sí que ha sentido incluso uno de 7, me dijo, y que ahí sí que se notó, ¿sabes? No me quiero poner súper viejo. Sí que es verdad que a partir de 7 u 8 es un terremoto. Fukushima en 2011 fue de magnitud 9 en la escala Richter, y la cosa es que aunque no sea muy fuerte, sí que se nota ahí el movimiento, ¿no? Y luego, pues entiendo que en Japón sí que están bastante preparados los edificios, entonces pues no ocurre nada así grave, de que se partan cosas por la mitad, ni nada así. En España hubo uno en Lorca, creo que de 5,1 la magnitud, sin caer en el cuñadismo ilustrado, y se lió bastante, porque fue bastante superficial por lo visto. Este de anoche fue a 70 kilómetros de profundidad el epicentro. ¿Y qué más os iba a decir? Bueno, sí, pues que por la mañana sonó la alarma del modo emergencia de iPhone, y por la noche no, no sonó el modo emergencia, y no sé por qué no sonó, ¿vale? Eso no lo sé, pero sí que por la mañana sé por qué sonó. Pese a no ser de muy alta intensidad, por lo visto se juntaron 2 seísmos a la vez. Y al juntarse 2 a la vez, pues la alarma saltó un poquillo mal y nos avisaron a todos los usuarios de iPhone y por las cuentas de Twitter especializadas que había habido un seísmo. Y nada, ahora que he dicho también lo del iPhone, os quiero comentar una curiosidad del modo emergencia. Creo que últimamente hay por España un bulo ahí corriendo de que se aprieta 5 veces al... Suena un poco a Verónica en el espejo y aparece Satanás. Pero esto es... Aprietas ahí al botón de bloqueo de pantalla, dependiendo de si es el iPhone 8 o el iPhone 6,
no me acuerdo bien, ¿vale? Pero pondré abajo en la cajita de comentarios el enlace a la funcionalidad de Apple, directamente a la página de Apple. Lo que ocurre es que mandabas tu geolocalización a la comisaría más cercana y te mandaban un agente. Obviamente eso es imposible de llevar a cabo a la práctica, ¿no? Ojalá fuese verdad y nos ahorraríamos muchas cosas. Y bueno, lo único que hay ahora es una aplicación que se llama Alert Cops, esto solo en España, hasta donde yo sé, y sí que es del ministerio y tal. Y no sé qué tal funciona, si alguno lo habéis probado, pues no sé si funciona bien, si cae un poco el usuario en la paranoia de estar todo el rato reportando que hay problemas en la calle, abusos o gamberradas, no lo sé cómo va, si habéis tenido la posibilidad de probarlo. Y nada, la reflexión un poco de esto es que, joder, que al hilo de lo de Diana Queer o Kerr o como se pronuncie, sí que ha habido mucha gente subiéndose al carro de los likes y de la difusión para conseguir pues retweet, fama, no lo sé la verdad, pero desde luego empezar a poner noticias para ganar likes al hilo de estas desgracias que azotan a la sociedad me parece lamentable. Y nada, ojalá la tecnología ponga un dron volador y que cada vez que a un hijo estos le den ganas de hacer atrocidades con las mujeres, le pegase un rayo láser en la punta de la imaginación. Y nada, bueno, desde aquí, desde Tokio, desde este parque tan chulo que me he venido hoy, os mando un fuerte abrazo y lo que digo siempre, buena suerte y energía universal.